Ahí estamos grabando. Bueno, voy a compartir la pantalla porque en definitiva por eso transmití por Zoom para poder... ahí salió Nayara, se ve que no está. Eh, Porque para eso lo hice, para poder mostrar el PPT, que es lo que quería mostrar hoy. Avísame si lo estás viendo, así Sí, veo que funciona. Ok, se ve. perfecto. Bien, yo de vez en cuando voy a ir ojeando el aula para ver si alguno me está escribiendo por ahí. Eh, bueno, les quería aclarar un poco el tema de la evaluación, yo hablo como si fueran muchos, como siempre. Les quería aclarar un poco el tema de la evaluación para que no se asusten, porque evaluación suena medio preocupante y además al principio dijeron que no íbamos a evaluar y ahora que sí. En realidad lo que no vamos a hacer es calificar, es decir, no le vamos a poner un número o una nota de parcial, ¿sí? Pero yo les voy a decir cómo nos dijeron que los evaluemos, porque a mí me parece importante que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. Porque si no nos mandan una planilla a nosotros y capaz que ustedes ni se enteran. Y a mí me parece que ustedes tienen que saber cómo es, ¿sí? Por eso voy a dedicar un ratito a explicar un poco de esto. Bien, estas son las clases que nos quedan hasta que termine el cuatrimestre. Como julio tiene 5 semanas, digamos un poco más largo, eh, tenemos 5 viernes. Entonces, nos tocan 3 clases. Los otros 2 no, porque son este. Este es el cronograma que a mí me pasaron a principios de año, ¿sí? Si cambió o no, por ahora no nos avisaron. Pero bueno, serían estas 5 clases, de las cuales la primera es la de hoy, ¿no? O sea que después de la de hoy queda 4. El último viernes de junio y 3 viernes de julio, porque después está el viernes 24 y el viernes 31, que ya estamos en receso, ¿sí? Bien. Bien, esto sería el plan de las clases, pero no quiero que lo tomen, yo hablo en plural porque después lo van a ver todos por eso. Eh, no quiero que lo tomen como que es palabra santa, porque yo, a medida que me van mandando los avances y todo, voy modificando un poco las clases, ¿sí? Así que esto puede variar. Eh, pero sí es la idea. Quiero volver a la reunión para ver si alguien más se enganchó. No sé cómo se hace. Ah, acá, participantes. Listo. No, por ahora no hay. Bueno. Bien, entonces, acá por eso puse entender bien qué es la evaluación para no desesperarse. Porque, ¿qué me pasa? Me pasa que muchas veces les hablo o les mando un mensaje y después, en el momento, todo bien, digamos, nadie me dice nada, y después recibo mensajes que no me molestan, por supuesto, porque todos estamos atravesando distintas situaciones, pero mensajes un poco desesperados, o sea, de voy a dejar todo, porque entonces yo los empiezo a calmar un poco. O sea, no es un momento para dejar nada, porque estamos terminando. Está bien que a algunos profesores le vamos a empezar a exigir más que otros. Yo voy a intentar no exigirle lo mismo que le vengo exigiendo todo el cuatrimestre. Por eso le fui exigiendo todo el cuatrimestre justamente, para que no sea un día que les exijo todo de golpe. Y, y bueno, y traten de sostenerse en las materias, porque todos los profesores estamos cruzando los dedos para que el segundo cuatrimestre podamos volver a la presencialidad, y sería una lástima que dejen por la virtualidad y después en el segundo cuatrimestre empecemos a ir físicamente. Entonces, si los problemas son la virtualidad, tengan paciencia y traten de terminar esta etapa como se pueda, porque después tenemos el receso y ahí, después del receso ya puede cambiar todo o no, veremos, ¿sí? Bueno, entonces, eso con respecto al tema de la evaluación. No desesperarse y primero, evaluación no es calificación, o sea que nadie va a quedar eliminado, por decirlo de alguna manera, en este cuatrimestre, porque nosotros no le vamos a poner un 3, un 2 desaprobado. ¿Sí? Ahora les voy a decir qué les vamos a poner. Y flexibilidad del cronograma ya lo aclaré, esto me lo pongo por si yo me olvido. ¿Sí? Bueno, se ve un poco la idea de qué es lo que vamos a ir haciendo. Básicamente vamos a seguir avanzando en el trabajo. Hay un par de actividades que aparecen acá que no las van a entender, pero ya se las voy a explicar. Y después todo ronda sobre lo mismo. O sea, no vamos a avanzar en cuestiones teóricas, eh, porque la idea es que cerrar bien este cuatrimestre como lo venimos haciendo. Bien. La planilla de evaluación que nos dieron cuenta con 4 divisiones: trabajos prácticos, trabajos grupales, cuestionarios y foros, chat, WhatsApp, etc. Por supuesto, no todos vamos a tener que completar todo, porque obviamente hay profesores que no deben haber hecho capaz trabajo grupal, o que no habrán intercambiado foros, chat, WhatsApp, o lo que sea.
seguramente trabajos prácticos lo tendremos todos. En el caso particular mío, con la intensidad que me caracteriza, vamos a completar los 4 casilleros, ¿sí? Porque hay para poner en todos. Y completar los 4 casilleros implica algo bueno, porque después de esos 4 casilleros van a terminar en un único casillero. Entonces, donde le voy a poner yo la nota final, digamos. Que la nota va a ser bien, muy bien, excelente o regular, malo. Sería. Juan Rodríguez, que no sé quién será, debe ser Cristian, ¿no? Bueno, si admito a alguien que no corresponde, pido disculpas, pero hay un Juan Rodríguez que entró. Ah, es Cristian. Qué susto. Vos, Pamela, seguís ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, acá estoy. No, profe, ¿cómo va? Perfecto. ¿Todo Hola, bien? Cristian. ¿Cómo estás? No. Recién arranqué, así que no te preocupes. Bueno. Estoy hablando de la planilla bendita de evaluación que nos mandaron para que sepan de qué se Listo. trata y no se asusten sobre todo. Bueno. Bueno, estas son las 4 divisiones que nos dieron para la planilla. Como decía recién, no todas las tenemos que completar si no dimos todo. En el caso particular mío, yo puedo completar las 4 porque como les di distintos tipos de actividades, vamos a poder completar todo. La idea de las 4 divisiones no es que digan, uy, todo lo que hay que hacer. Ahora yo voy a hacer un resumen de las 4 y van a ver que prácticamente todo ya lo hicieron. Son una o dos cosas nada más las que quedan por hacer para cerrar el cuatrimestre. Entonces lo de las 4 divisiones sirve para que si una está media baja, la suban con la otra, digamos. Esa es un poco la idea. Porque de las 4 va a terminar en una única nota. O sea, nos ponen las 4 divisiones y después final. Esa final es un poco la que va a tratar de ser buena para todos, para que nadie, no les va a pasar nada porque las calificaciones son excelentes, muy bien, bien regular, no hay aprobado o desaprobado, así que la idea es que nadie quede en el camino ahora, por eso también los quiero relajar un poco, pero sí me interesa que sepan de qué se trata, porque es ¿Cómo feo es eso, profe? lo de la ¿Las 4 evaluación. ediciones? Sí, eso, ¿para qué es? Esto es porque ahora nos mandaron desde el instituto a los docentes que los tenemos que evaluar el cuatrimestre. Ah, Evaluar, que no es calificar, es decir, no es que les tenemos que poner una nota numérica de parcial, sino que les tenemos que poner una nota conceptual, es decir, les tenemos que claro. poner o excelente, muy bien, bien, o regular, malo, digamos. Eso es con un porcentaje que, bueno, no viene tanto al caso porque no creo que, o sea, si tienen bien o muy bien, están bien todos, relativamente. Y si no, si hay algún problema con alguno, yo voy a hablar con esa persona. O sea, no es que ustedes se van a enterar de la nada que tienen un mal, ¿sí? Eso tranqui. Si yo no les digo nada, está todo bien. Así que no se pongan mal, no dejen, no pasa nada. Pero sí nos dan esto para que nosotros lo evaluemos porque la idea es que el cuatrimestre de alguna manera tenga una formalización de cómo se dio. O sea, que valga, por decirlo de alguna manera. No es que lo estamos haciendo para hacer tiempo hasta que volvamos, sino que vale. Bueno, ahora lo van a terminar de entender cuando les explique brevemente qué va a ir en cada una en mi materia, ¿sí? Esto yo les voy a decir en mi materia. Cada profesor verá, capaz que alguno completa solamente esta y ya está. A mí me parece que tener las 4 está bueno, por esto que les digo, porque por ahí algunos en el cuestionario se sacan una nota baja y eso no les va a repercutir mal en la evaluación. ¿Sí? Ahora lo van a ver. Bueno, vamos a arrancar con la primera. Primero yo les puse mi avatar, que salgo con cara de malo, pero al revés, es un mensaje bueno. Que dice, todos vamos a salir bien, si hay algo que ajustar o completar, los contactaré para que lo puedan hacer, no desesperen, ni piensen que no van a poder, porque además a la mayoría de las actividades evaluativas ya las hicieron o las están haciendo, ¿sí? No quiero que salgan de acá diciendo, uy, el profesor nos tiró un montón de actividades. No, no les tiré ninguna todavía, ¿sí? Es lo mismo que ya venimos haciendo. ¿Qué voy a evaluar en trabajos prácticos? En trabajos prácticos, los 2 trabajos que hicimos al principio, que capaz ni se los acuerdan, antes de que los dividía en grupos. Primero les di un diagnóstico de ejercicio de matemática y después les di un trabajo de A2, que tenían que hacer, clasificar variables, sacar porcentajes, promedios, eran 3 ejercicios. Esos 2 trabajos ya los hicieron, ya los califiqué y están todos arriba del porcentaje que tienen que tener para tener bien, muy bien, excelente, ¿sí? No importa cuál de todas esas, pero ninguno tiene mal, porque todos, por ahí algunos el diagnóstico tuvieron más o menos y después lo levantaron con el otro. Yo esas notas ya las tengo porque yo por suerte ya tenía una planilla con todo, así que estoy bastante organizado con el tema de la planilla, no se preocupen. Esta de trabajos prácticos ya les puedo decir que todos la van a tener bien, ¿sí? Porque ya lo hicieron y ya está.
Después les diré cuando sea el momento, porque todavía no la completé, cuál de todas les puse. Si les puse bien, muy bien o excelente, pero todos van a estar arriba de el malo regular. Eso ya les digo desde ya porque ya lo tengo calificado y les pongo verdecito, amarillo, rojito y todos tienen verdecito. Así que ya está. Bueno, pero son esos dos los trabajos prácticos que yo voy a evaluar como trabajos prácticos, ¿sí? Trabajo grupal. Trabajo grupal voy a sacar una apreciación general del desempeño del trabajo individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el trabajo grupal, en la mayoría de los casos, yo no tengo mucha información como para saber si todos trabajaron de la misma medida, pero en otros casos sí. Y también lo pongo individualmente porque yo sé la situación de cada uno. Entonces, por ahí alguno me dice, uy, pero yo no pude colaborar mucho porque tuve tal problema, pero yo ya lo sé el problema. El problema es cuando yo no las sé las cosas, digamos, ahí ya no sé de qué agarrar. Pero yo ya lo sé el problema, si no estuvieron por ejemplo, les hablo directamente. Hay un grupo en el que una de las chicas hace muchísimo que no entra en el aula porque tiene un problema que yo ya lo sé, pero sin embargo yo ya hablé con ella y está colaborando en el grupo. Entonces esa chica, por más que no haya entrado en el aula, no haya hecho entregas, yo sé que está trabajando. Entonces ella también va a tener una nota de aprobación, ¿sí? Entonces sé las situaciones de cada uno. Después, una apreciación grupal del trabajo que sería el resultado, ¿sí? O sea, cuando yo les corrija el informe, cuando me lo entreguen por última vez y yo se los corrija, ahí les voy a sacar una nota que todo está probablemente aprobado, porque como yo ya se los estoy corrigiendo, si fuera que yo de un día para otro les diga me lo entregan ahora y nunca lo vi, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, pero yo ya les vengo corrigiendo el informe a todos. Entonces, el único que puede llegar a perder acá, o la única, es si alguien de repente desaparece y nunca más entrega nada. Pero por ahora todos los grupos están bien, están encaminados, están entregando, así que todo tendría que terminar bien. El relevamiento de Excel grupal no quiere decir que le voy a poner más nota al que puso más noticias, pero sí lo voy a tener en cuenta como una calificación más, porque fue una actividad extra que yo les pedí donde tenían que hacerlo en forma continua. Si ya terminaron su relevamiento, no necesitan seguir agregando, ¿sí? Yo ya con eso ya saco una nota también. Y lo único que todavía no hicimos, porque lo vamos a hacer en las últimas clases, es el cuestionario de reflexión. El cuestionario de reflexión no tiene una evaluación porque no es un cuestionario teórico donde yo les voy a pedir que pongan conceptos, sino que va a ser un cuestionario de autoevaluación de ustedes del trabajo grupal y también de evaluación del trabajo, qué les pareció el trabajo y todo eso, porque eso me sirve a mí, sobre todo. Y también a ustedes porque hay una parte de autoevaluación donde van a decir los aportes que pudieron hacer, qué cosas les costó más, qué cosas les costó menos. No es un cuestionario que yo voy a evaluar con una nota, pero sí voy a evaluar que lo contesten. Es decir, hacer una actividad más de la materia, ¿sí? Que lo contesten. No va a ser optativo porque yo quiero que me den esa retribución de cómo fue el trabajo. Después se lo voy a explicar en su momento porque seguramente la clase que viene se lo voy a dar porque todavía lo estoy haciendo. Va a ser anónimo igual, pero voy a tratar de ver alguna forma de que ustedes me avisen que lo hicieron como para que ver quiénes faltan, ¿sí? Pero eso lo hablamos la próxima clase. Es lo único de todo esto que todavía no hicimos, para que vean que casi todo se está haciendo ya. Cuestionarios. Los cuestionarios, ¿qué pasó? Yo cuando empezamos con el trabajo grupal no se los empecé a exigir tanto como antes. Entonces el cuestionario 1 lo hicieron todos y a partir del cuestionario 2 ya hay muchos que no los empezaron a hacer. El 3 lo subí la semana pasada, tampoco pretendo que ya lo tengan hecho, porque sé que tienen que leerlo primero las cosas y todo. Entonces no les exijo de un modo que tengan que hacer los cuestionarios ya. Lo que les voy a pedir es que de los 3 que hay, hagan 2. Esa va a ser la condición que les voy a pedir. Ustedes pueden elegir si pretenden hacer el cuestionario de la unidad 2 o el cuestionario de la unidad 3. El de la 1 ya lo hicieron todo. Tienen todavía un mes para hacerlo. Si alguno no puede hacer ninguno de los dos, me lo dice, ¿sí? Y hay 5 personas que ya lo cumplieron, que ya hicieron el 2 también. Entonces, si no quieren hacer el 3, no lo pueden hacer. Pamela, vos sos una, te digo, ya que estás, porque por ahí no te acordás. Sí, sí, me acuerdo. Así que si no querés hacer el 3, puedes no hacerlo. Lo que pueden hacer es, si por ahí se quieren, no se quieren hacer uno porque lo tienen más o menos bien y aumentar la nota, lo pueden hacer. Si tienen un cuestionario con una nota baja, no les voy a poner desaprobado el ítem cuestionario, ¿sí? Lo veremos, en todo caso. Les preguntaré por qué se equivocaron, por qué después, lo veremos. Pero por ahora están bien, están todos en una buena situación, ¿sí? Así que no se pongan, no se preocupen, y si hacen otro y se saca una nota más baja, no se preocupen. Nada es definitivo, ¿sí? Bueno,
Pero les pongo a hacer 2 de 3 porque no les quiero exigir que hagan todos, y por otro lado me gustaría que de los 3 por lo menos tengan 2 hechos, ¿sí? Porque es la única manera en la que yo les estoy evaluando teoría, digamos. Las respuestas yo voy a dar de las del cuestionario de la unidad 3, las voy a dar medio hoy en un repaso, y así que si quieren tomar nota lo pueden hacer, y las las del cuestionario 2 las voy a dar la semana que viene. O sea, en una charla que voy a dar, voy a ir abordando las preguntas porque mi intención no es que se las aprendan de memoria, sino que lo puedan ir sabiendo, ¿sí? Así que bueno, no hay ningún misterio, digamos. Bien, ¿en qué seguimos? Eso con respecto a los cuestionarios. Foros, chats, WhatsApp, básicamente va a ser las presencias en las clases, que tampoco es que si no pudieron estar les voy a desaprobar, pero si por ahí va a los que estuvieron más o me han saludado o lo que sea, tendrán por ahí un poco más que los otros, ¿sí? Porque esto, por ejemplo, que ustedes estén acá vale, ¿sí? Si bien hubo un problema mío con la conexión y qué sé yo, todo vale. Entonces, estas cosas valen para sumar, no para restar. También sé que tenían una tarea de matemática, no vale para restar, vale para sumar. El glosario y el Padlet, ¿sí? El glosario no es que quedó ahí olvidado y nunca más lo vamos a usar, sino que yo me enfoqué en el trabajo grupal para no empezar a meterle más cosas, pero en la segunda parte del cuatrimestre del año que vamos a trabajar individualmente, vamos a volver a usar el glosario. Así que los que no tuvieron la posibilidad, porque no todos tuvieron la posibilidad de completarlo, ustedes dos creo que los dos lo completaron justo, pero hay muchos que yo todavía no les había asignado nada, entonces no lo pudieron completar, no van a tener mal el glosario, ¿sí? Son cosas que yo tengo en cuenta. El Padlet lo completaron todos. El foro grupal y las entregas, o sea, eso es parte del trabajo grupal, pero como es foro y también es interacción, también lo voy a tener en cuenta. Grupal, si ustedes decidieron que alguien haga todas las entregas, está bien, no es que le voy a poner más nota al que entregó y no a los otros del grupo, porque es grupal, ¿sí? Pero sí que hayan entregado los avances que me van mandando, todo eso, ¿sí? Es una columna que creo que también va a andar muy bien, o sea, no creo que haya problemas ahí. Yo creo que la única que puede llegar a traer alguna cosa es esta, pero la van a compensar con las otras, así que no se preocupen. ¿Sí? Bueno, esto se tendría que mover, pero no se está viendo, ¿eh? Ahí está. ¿Alguien me quiere preguntar algo de lo que dije hasta ahora o por ahora va bien? No, ¿Bien? hasta ahora re bien. ¿Entendido? ¿Cristian también? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien. Vamos con el repaso de medidas, entonces, primero, por las dudas si se me corta. Bien, acá yo les voy a dar un breve repaso de medidas como un ejemplo, en realidad, no es que les voy a dar un repaso de la teoría, pero sí voy a ir implicando las cuestiones, y tengo acá, les aviso para que lo sepan, que tengo el cuestionario acá, y voy a ir tirando algunas de las respuestas, por si lo quieren ir anotando, porque no hay problema. ¿Mm? O les voy a decir qué es lo que tienen que saber, más que tirarle algunas respuestas para que sepan, focalicen en eso, ¿sí? La mayoría son todos sobre las medidas, obviamente, el de la unidad 3, y por ahí lo que les voy a preguntar es un poco que tengan, les estaría bueno que tengan una red conceptual o algo donde marquen qué tipo de medidas cada una, ¿sí? La moda, la mediana y todo eso, porque hay varias preguntas que son tipo, la moda es una medida de verdadero o falso, ¿vale? Entonces ustedes pongan si es central, de dispersión, pasan por ahí. O cuántas medidas centrales o de dispersión hubo, como para que pongan cuántas fueron. En este caso es fácil porque fueron 3 y 3, ¿sí? Bueno, la dispersión, si incluyen el rango, son 4, pero bueno, la pregunta va a estar clara, pero no va a haber problema. Y también el tema de los casos, que eso lo di en una clase corta de video que eran 20-25 minutos, le di los casos para calcular las medidas. ¿Qué casos? Por ejemplo, si tenían intervalos, ¿qué influía? Si no tenían intervalos. Eso repásenlo si van a contestar el cuestionario porque hay alguna que otra pregunta sobre ese tema. ¿Qué más? Después, el rango de una medida de dispersión, altamente recomendable, puesto que considero, bueno, hay algo sobre el rango. Y hay una sola pregunta a la que tienen que calcular una media, ¿sí? De unos números que yo les doy ahí. Así que por eso en la descripción les pongo que tengan una calculadora a mano, porque es fácil, pero tienen que calcular el promedio y yo les doy los números sueltos. O sea,
Después tengan en cuenta esto de la representatividad de la media, ¿sí? Que siempre les digo lo del coeficiente de variación, que les digo cuánto tiene que dar para que sea representativa, cuánto para que no, que es mayor a 1 no representativa, menor a 1 representativa. Bueno, y eso no tiene mucha más vuelta. Y después le hago una última pregunta que es única, que no es sobre medidas, que es sobre el informe estadístico, que es lo que están haciendo, donde les pregunto si tiene una única forma de estructurarlo o no, que bueno, la respuesta es bastante fácil. Hay como un modelo, el famoso template, pero no es la única, ¿sí? Se puede estructurar de otra forma. De esa ya les di directamente la respuesta porque es un múltiple choice. Bueno, vamos a ver el repaso de medidas entonces. Yo acá les pongo una tabla donde tienen un rubro raro, pero que hoy justo pasé por afuera de uno, así que les agregué, que son los que venden máquinas de café. No que vendan el café, sino las máquinas, ¿sí? Tampoco son cafeteras, son las máquinas grandes para empresas y eso. Entonces, ¿cuáles son las 50 empresas que se dedican a comercializar estos productos? Y acá tienen las frecuencias, ¿sí? Usan otras letras, pero no le den bolilla a eso, porque arriba dice frecuencia absoluta, frecuencia relativa, acumulada y acumulada, ¿sí? Esta columna tampoco le den bolilla. Es lo mismo, pero expresado en porcentaje, en realidad. Bien. Y 50 es el total. Bien. Medidas, como ya sabemos, centrales de dispersión e interpretación. Esto es repaso, ya lo vimos. Eso que se sacudió es mi perro. Bueno, repaso de medidas, entonces. Vamos con la media primero. Fácil. Miren, acá me olvidé poner la fórmula como un salame, pero bueno. Es fácil la fórmula de la media. En vez de dárselo con la columna, como se los doy siempre, acá directamente calculo la fórmula, como para que tengan otra manera de aprenderlo. La media de una tabla, entonces lo que hacen es cada uno de los X lo multiplican por su frecuencia absoluta y van sumando cada uno de esos términos, que es lo que hice acá. 1 por 3, 2 por 9, 4 por 13. Y todo lo voy sumando. Es lo mismo que ustedes hacían en una columna acá al lado, ¿sí? Lo sumaban al final, el total de la columna, pero hacían eso. 1 por 3 y ponían para la media, 1 por 3, 2 por 9, 4 por 13, ¿sí? Para que vean la equivalencia. Es lo mismo aplicar la fórmula que hacer la columna. Yo acá les mostré con fórmula para que vean cómo es, pero como verán es más cómodo hacer la columna y ya está. Bueno, suman todo, y una vez que sumaban todo, lo dividían por el total de la frecuencia absoluta, que es 50, que es lo mismo que yo hice acá, dividido 50, ¿sí? Entonces la media da de 5,18. Si voy muy rápido no entienden algo, me levantan la mano o me avisan y freno, ¿sí? Da 5,18, que por supuesto se puede redondear a 5, ¿sí? Si es más cómodo. Conclusión 1. La media es un valor relativamente alto, considerando que el valor máximo es 10, ¿sí? Estamos más cerca, o sea, del 5 para arriba. Son productos con rotación lenta. ¿Qué quiere decir rotación lenta? Quiere decir que no se venden 200 máquinas de café, por lo general la empresa vende pocas, el rubro, ¿no? Vende pocas y gana mucho con las ventas, digamos. No es como una empresa de plástico o de comida que gana vendiendo mucha cantidad. En este caso son productos caros, que por lo general se lo venden a empresas, entonces ganan mucho vendiendo poca cantidad. Por eso dice rotación lenta, quiere decir que las ventas son pocas. Por lo que vender 5 por día es un número aceptable, ¿sí? Eso ya es una conclusión que yo saco con lo poco que calculé. O para que también vayan internalizando todas las conclusiones. Mediana. Bueno, en todas va a aparecer fórmula, porque me olvidé de poner las fórmulas, no hice tiempo. La mediana teníamos dos maneras de calcular, o sea, en realidad no, cuando teníamos que ver si era par o impar, ¿sí? Esto puede ser también cosas de las que le pregunto en el cuestionario. Le pregunto cómo se calculan las medidas, básicamente. Bien. La mediana cuando era impar, perdón, cuando era par, teníamos el tema de que teníamos que calcular dos medianas, por decirlo de algún modo. Una, considerando el total de los... Y esto está mal calculado, miren ustedes. Esto está mal calculado, me acabo de dar cuenta. 50 sobre 2 más 1, es al revés. Esto sería así. Lo corrijo al instante. 50 sobre 2 más 1. Entonces esto va a dar 26. Igual es lo mismo. Va a dar 26. 50 sobre 2 y 50 sobre 2 más 1. Estas son las dos posiciones que tenemos que calcular. ¿Por qué lo hacemos? Porque como son 50, no hay una posición media, que es lo que nosotros estamos buscando. Si son 51, hay una posición en el medio, porque tenemos 25 de un lado, 25 del otro y una en el medio.
En este caso, al ser 50, 25 de un lado, 25 del otro, y no tenemos ninguna posición en el medio, porque es un número par, ¿sí? Es como cuando jugábamos al mono, por ejemplo. De a 2 no se puede jugar porque no queda nadie en el medio. En cambio, al ser impar de a 3, se puede porque queda uno en el medio y los otros dos, ¿sí? Bueno, eso es lo que sucede con la mediana. Entonces, cuando tenemos con número par, que es el caso, 50 en total, no nos queda otra que calcularla con estos dos términos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos 50 sobre 2 más 1 es la primera, esto sería la fórmula, ¿sí? Total dividido 2 más 1, no al revés como lo había hecho yo antes, y 50 sobre 2 para sacar la otra mediana, digamos. Vamos a tener dos valores inicialmente. Entonces me da la posición 25 y la posición 26. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la posición 25 y 26 en la tabla, que son, lo puedo buscar fácilmente con la frecuencia acumulada, ¿sí? El 25 está acá, en el número 4. No sé si se llega a ver, pero ahí dice Sí, 25. En el número 4. Y la 26, que es la que sigue, va a estar en el número 6, ¿sí? Porque justo corta ahí el número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar como mediana el promedio de esos dos valores. Entonces, la mediana va a ser 4 más 6 dividido 2, igual a 5. Esa es la mediana, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar entre el promedio entre la posición 25 y la posición 26. bien. Bien, y conclusión 2. La posición central de la muestra es el valor 5, que si bien no se encuentra como valor explícito, porque fíjense que acá están salteados los valores, de 4 pasa a 6, no se encuentra como valor explícito, coincide con la media. O sea que ahí ya encontramos una coincidencia entre la media y la mediana, ¿sí? La moda es muy sencilla, así que la pasamos rápido. Acá no hay fórmula, porque es con interpretación nada más, no hay que calcular nada con la moda. Eso creo que también es pregunta del cuestionario, algo así. Bien. Y la respuesta es, la tienen en la frecuencia absoluta, no en la acumulada, sino en la común, en la simple. Se tienen que fijar cuál es el que más se repite, básicamente, en la moda. Que es muy sencillo. Si lo llegan a verlo, algunos... Uy, se va a terminar en 10 minutos. Bueno, no importa. ¿Cómo saco el cartelito? La pregunta. Lo hacían. Bueno, en 10 minutos volvemos a entrar, ¿sí? Porque no voy a terminar seguramente. Voy a intentarlo, pero no creo. Profe, tengo Vuelven. una pregunta quiero hacer. Sí, Sobre un ¿cómo? trabajo. Bueno. Un trabajo no entregué, pero dice, no tiene que subirlo acá, es un recordatorio, un trabajo que no entregué yo. No sé si había que entregarlo. No El de... ¿En qué clase estás? presentación. ¿Estás ahí, no? Sí, en presentación, ¿cómo se llama? Presentación del problema, encuentro eso. No, ya está, no tienen que entregar nada, justamente, tendría que sacarlo esa actividad. En realidad Ah, eso. lo puse porque era un recordatorio, como dice ahí, que Claro, eso. Bien. cada grupo en el encuentro de Zoom anterior tenía que presentar el Sí, problema, pero ustedes ya lo hicieron, no te preocupes, todos sí, ya lo sí. hicieron. No, eso Sí, no lo calificó, digamos, fue en ese momento porque quería que se acuerde, pero ah, eso. pues, No hay problema. podría sacarla. Ah, acá arriba me dice el tiempo restante, mirá qué bueno. Sí. Bueno, no, solamente les aviso eso. Voy a cortar al horario que es, pero sí, pero no creo que en 8 minutos. Así que para volver a entrar tenemos que volver a entrar con el mismo, ¿cómo se dice? Con el mismo link o la misma ID. Bueno, entonces la moda la paso rápido porque es fácil. Buscamos en la frecuencia absoluta el más alto. En este caso va a ser 4 la moda, porque la frecuencia absoluta más alta es el 3, ¿sí? Número 3. Acá lo que genera confusión por ahí es que me dicen, bueno, pero la moda es 13 o es 4. La moda la buscamos en la frecuencia absoluta, pero es siempre el valor X lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Siempre lo que buscamos como respuesta final es esto. La mediana también, empezamos a buscar la posición acá, o acá, perdón, acá, pero el valor de mediana siempre va a salir de acá, ¿sí? O del promedio, como hicimos hoy, del 4 y el 6. Entonces, lo mismo va a ocurrir con la moda. En este caso, dijimos que va a ser el 4 porque aparece 13 veces. Es el más repetido. Conclusión 3. La moda es claramente el valor 4 porque se repite muchas más veces que los demás. Pertenece a un conjunto de valores pico, como son el 2, que ven que aparece 9 veces, el 6, que aparece 8 veces, el 7, que aparece 8 veces también, y el propio 4. ¿Por qué? Porque como verán, los demás aparecen 4, 5, 3 veces. Todo esto que yo les pongo son distintas maneras de elaborar interpretaciones o conclusiones,
porque como todos están en la parte de resultados en el trabajo grupal, yo les voy como tirando data o formas o ejemplos para que ustedes sepan de dónde agarrarse cuando tengan que hacer sus propios resultados. Para interpretar acá, yo me valí de ver que había datos muy repetidos y datos que se repetían muy poco o prácticamente nada, ¿sí? Bien, entre estos 4 valores concentra el 76% de la muestra. Esto es otra cosa que se puede hacer. ¿Qué hice yo? Agarré y calculé un porcentaje que no está dentro de la tabla, pero lo calculé aparte porque yo quería aportar ese dato. Entonces, si yo estoy diciendo que hay 4 valores que se repiten muchísimo más que los demás, bueno, una buena manera de justificarlo es que, ¿qué hice yo? Agarré la calculadora y sumé 9 más 13 más 8 más 8 y lo dividí por 50. Y con eso saqué cuánto porcentaje sumaban esos 4 valores. Y me dio 0,76. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 76% de esos 50 valores son algunos de estos 4, o el 2, o el 6, o el 7, o el 4, ¿sí? Entonces, son formas que uno tiene para decir, bueno, voy aportando datos sin meterme en cálculos complicados ni en interpretaciones difíciles, simplemente haciendo un cálculo muy sencillo de porcentaje de los datos que tengo. Lo pueden hacer en su trabajo si quieren. Son distintas maneras, ¿sí? Avanzamos. Varianza. Uy, qué colorete tenía acá. La varianza, como yo ya les expliqué, medida de dispersión, ¿sí? No nos sirve mucho para conclusiones. Fíjense que yo les pongo, la varianza no nos permite sacar conclusiones, por lo que la tomaremos como paso previo para calcular el desvío. Ustedes pueden poner esto en su trabajo si quieren, porque la varianza no nos da muchos datos porque, imagínense, la varianza da 192. Yo el 192 no lo puedo vincular con estos datos. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Esto ya lo vimos. Acá yo les puse esto que significa al cuadrado, en realidad puse por 2, pero porque no sé cómo poner al cuadrado con el teclado. Pero sería al cuadrado, que es como calculábamos la varianza. Vinculábamos, hacíamos una columna aparte, ¿se acuerdan? Que era para la varianza, que básicamente lo que hacíamos era tomar la columna que ya habíamos calculado para la media, que era cada x por su frecuencia absoluta, y a eso lo elevamos al cuadrado. Bueno, yo acá hice lo mismo, y después le restábamos la media al cuadrado. Eso era todo lo que hacíamos para calcular la varianza. Y lo dividíamos por 50, por el total de la frecuencia absoluta. Yo lo hice lo mismo, pero con tabla. Entonces, perdón, sin tabla, con fórmula. Entonces, 1 por 3 es el primer paso, que sería la columna de la media. Al cuadrado lo elevo después. Primero le resto la media, que es lo mismo, porque los dos van al cuadrado. Le resto la media, que es 5, lo elevo al cuadrado, y cada uno de los términos, y eso lo divido por 50. Y ahí me da la varianza. Entonces, los pasos para la varianza siempre, sea por fórmula o con la tabla, van a ser calcular el x por la frecuencia absoluta, restarle la media, elevar todo el cuadrado, y después de que sumamos todos los términos con esa formulita, lo dividimos por la frecuencia absoluta total, que en este caso es 50. ¿Sí? Una picardía olvidarme las fórmulas, pero después se las agrego en un archivo seguramente. Bueno. Pero siempre es la misma, ¿sí? Lo tienen también el procedimiento para calcular, sea por tabla o sin tabla. La tabla lo que nos hacía era calcularnos previamente ciertos valores que acá tendríamos que hacer uno por uno los términos. Por eso yo le puse puntos suspensivos, porque si no tenía que hacer una fórmula larguísima, ¿sí? Pero es cada uno de los términos, o sea que vamos a tener 6 términos acá iguales a este. Y todo ese cálculo da 192. Bueno, la conclusión ya se las dije. Paso rápido el desvío antes de que se me corte la comunicación. Desvío, ya lo saben. Tampoco puse la fórmula, pero esto es fácil porque con la misma fórmula de la varianza la aplicamos únicamente la raíz cuadrada. ¿Sí? Tampoco sabía cómo se ponía raíz cuadrada con el teclado, así que puse raíz cuadrada de 192. Y ahí saqué el desvío que da 13,85. ¿Sí? La raíz cuadrada de 192, simplemente. Pero sí me permite sacar ya una conclusión, porque como yo ya sé que la media es 5 y el desvío 13,85, ya me puedo dar cuenta sin calcular el coeficiente de variación que es muy variable. Hay mucha diferencia entre uno y el otro. Entonces, ¿qué digo? Sin calcular el coeficiente de variación, que es CB, es coeficiente de variación, ya podemos inferir que el desvío es demasiado alto en relación a la media para poder considerarla como representativo del conjunto total de datos. Y esto puede deberse a la dispersión de valores que ya se señaló anteriormente, que yo ya dije que estaban muy dispersos los valores. Entonces, repasando para que se entienda, ¿sí? Y bueno, en 2 minutos se corta, pero vuelvan a entrar, no me dejen que ya terminó.
repasando. Una vez que nosotros calculamos el desvío, que lo que hacemos es sacarle el cuadrado a la varianza para poder relacionarlo con la media y ver si es representativa del conjunto de datos. El desvío, como la palabra lo indica, nos determina cuánto se desvían los valores del valor medio, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le sacamos el cuadrado a la varianza y eso es el desvío. La varianza y el desvío son lo mismo, pero la diferencia que tienen es que uno está al cuadrado y la otra no. Entonces yo siempre voy a comparar a la media con el desvío, no con la varianza, porque si no estoy mezclando cuadrado con no cuadrado. Entonces, una vez que le aplicamos la raíz cuadrada de la varianza, lo que hacemos es calcular el desvío. Si yo ya sé que la fórmula del coeficiente de variación va a ser desvío sobre media, no necesito calcularlo para darme cuenta que si uno me da casi 14, porque 13,85 es casi 14, y el otro me da 5, ya me doy cuenta que la diferencia es muy alta y que el desvío es mucho más alto. Entonces ya no necesito calcularlo para darme cuenta que no va a ser representativo del conjunto de datos. Porque el coeficiente de variación que dice que si da mayor a 1, o sea que el desvío es más alto que la media no va a ser representativa del conjunto de datos. Para que lo terminen de entender, se lo muestro. Coeficiente de variación, media sobre desvío. Perdón, al revés, siempre le digo al revés. Desvío sobre media. Hago 14 sobre 5 para redondear el 13,85 y me da 2,8. O sea, mucho más alto que 1. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Podemos ver que de 5 están muy dispersos los valores. 5 no existe primero, pero además de eso, entre 4 y 6, que serían los valores cercanos a 5, todos esos valores dispersan mucho, porque tenemos en 7 tenemos 8, en 2 tenemos 9, entonces ya nos podemos dar cuenta que no es representativa la media. Y acá tenemos se va a cortar, pero bueno. Y acá tenemos la conclusión. Coeficiente de variación es superior a 1 en forma significativa, porque da casi el triple. Lo que se determina que la media no es representativa del conjunto de datos, y esto se justifica considerando que los valores picos se encuentran dispersos en 4 números y luego los extremos en menor medida. Es decir, que nosotros ya podíamos darnos cuenta que el coeficiente de variación era más alto, nos iba a dar más que 1, pero calculándolo podemos justificar numéricamente esa afirmación. ¿Sí? Voy a terminar grabada esta segunda parte de la clase. Básicamente habíamos visto el ejemplo con las 6 medidas, las 3 básicas que vimos de medidas centrales y las 3 básicas de dispersión. Y como ustedes habrán visto, en cada uno de los casos yo había puesto debajo una conclusión, o en algún caso poner esta medida no nos lleva a ninguna conclusión, ¿sí? Son todos ejemplos de conclusiones que ustedes pueden sacar y agregar a sus propios trabajos, ¿sí? Por eso también hacemos esto, para que ustedes puedan ver uno de los temas que fueron los últimos, que por ahí no los vimos tan en detalle. Bueno, ver un ejercicio práctico más, ya debe ser el tercero creo que hago, porque hice uno con intervalos y uno sin intervalos, y este ya es el tercero. Así que tienen varios ejercicios a lo largo de las clases que yo voy ejemplificando para que puedan tomar nota y ver, digamos, cómo se calculan estas medidas, ¿sí? Bueno, entonces ya calculamos todo, sacamos conclusiones, y lo único que voy a hacer en esta que ven acá es juntar todas las conclusiones que fuimos sacando. Por eso le ponía conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Fíjense cómo con datos sencillos, sin incurrir en cálculos o demasiadas fórmulas, terminamos llegando a esto, que es tener un montón de información sobre los datos. Tiene un alto contenido técnico porque son, digamos, conceptos que ustedes ya manejan. Hablar de media, hablar de variables, hablar de posición central, varianza, se ve que es coeficiente de variación. Bueno, tiene mucho contenido técnico, que es lo que ustedes tienen que ir desarrollando y explicando a lo largo del ejercicio. Y a lo último saco una conclusión general del caso, que dice: las empresas de café venden una cantidad muy variada de máquinas, por lo que se puede realizar un análisis que averigüe los motivos de esas diferencias, y si el objetivo fuera aumentar las ventas, estudiar las estrategias de aquellos que venden más. Es decir, ¿para qué podríamos hacer un estudio concluyendo que los datos son muy variables? Y bueno, por ejemplo, si nosotros lo que queremos es aumentar las ventas, y bueno, veremos qué hacen los que venden 4 o los que venden 6, que son los que tienen mayor cantidad de ventas diarias. Alguna estrategia estarán haciendo que por ahí yo podría replicar, adaptar, o bien plantear alguna estrategia que compita con ellos, ¿sí?
Bueno, eso es un poco lo que hace la estadística. Analizar, justificar, argumentar y dar datos para que después se tomen decisiones de qué se va a realizar. Por eso nosotros llegamos hasta hacer inferencias. Ya después la decisión la va a tomar nosotros mismos o la persona que esté encargada de la organización de realizarlo. Bien, esto yo ya les había contado, los ejemplos de título. Lo único que agregué es cómo lo vamos a decidir. Bueno, vamos a recurrir a un método democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes me van a plantear en el template 3, 2, 3, 4 la cantidad de nombres que se le vengan a la cabeza y luego vamos a poner un cuestionario donde todos vamos a votar el nombre que nos gusta más para el trabajo de los otros grupos. Una vez que esté el nombre definitivo se pondrá. El nombre lo ponemos al final, así que no hay ninguna urgencia, pero seguramente una vez que ya tenga, me vayan mandando los nombres, ya vamos a ir pudiendo armar los cuestionarios, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a decidir entre todos. Bueno, esto sería el final, pero en realidad como salté una parte es lo que les voy a mostrar ahora. La parte que salté es un ejemplo de cómo expresaron los resultados las compañeras del grupo 4, ¿sí? Esto que les pongo, esta imagen, es un poco que todos vamos girando hacia el mismo resultado y que somos todos un grupo, aunque estén divididos en 4 grupos, somos todos un mismo grupo y yo estoy trabajando codo a codo con los 4. Por lo cual hoy pongo un ejemplo del grupo 4 porque me lo mandaron y me parece que está bueno para que los demás se vayan largando a expresar los resultados. Y para que tengan un ejemplo concreto de cómo podría llegar a ser una estructura, que no es la única, pero es una idea. Bueno, acá tienen la primera parte. Fíjense cómo lo estructuran las chicas. Lo que van a poner es la variable cantidad de plantas, ¿sí?, del vivero. Entonces, ¿qué hacen? Primero ponen un pequeño párrafo donde presentan cuál es la variable, o sea, cómo es la variable cantidad de plantas y por qué la necesitan. Variable cuantitativa discreta, que la utilizan porque les permite estimar cuánto le gustan las plantas a los clientes y valorar su predisposición a adquirir más cantidad, es decir, si van a querer más o no. Y también para analizar cuánto podrían necesitar de insumos de jardinería, ¿sí? De jardinería. Fíjense que en una frase muy sencilla ellos ya están justificando y presentando la variable. Después agrega la tabla de frecuencias, que ustedes ya todos tienen sus tablas hechas, y le agrega una explicación de la tabla, que eso es lo que yo les insisto mucho. Por ahí, como nosotros ya manejamos de estos términos estadísticos, ustedes muchas veces no los explican, pero el informe tiene que quedar claro para si lo agarra, ¿no?, algún familiar nuestro, un profesor de otra cátedra o algún otro alumno y lo tiene que entender. Entonces nosotros tenemos que explicar todo, ¿sí? Fíjense que las chicas van explicando qué significa cada una de las columnas que tiene la tabla. Si ya lo explicaron la metodología teóricamente, lo único que van a hacer es poner qué representa en el ejercicio, en la variable. Por ejemplo, la frecuencia absoluta representa la cantidad de plantas por unidad y la acumulada la sumatoria de la cantidad de plantas por intervalo. O sea, poniendo qué significa cada una de las columnas en el problema, o sea, en la variable, ya suficiente. Bien. Y las frecuencias relativas calculan, bueno, ponen las 4 columnas, ¿sí?, que está muy bien. Avanzamos. A eso le agregan, esto está todo junto en el archivo, pero yo lo corté para que se vea más claro. A eso le agregan una interpretación. ¿Cuál es la diferencia entre explicar la tabla o presentar la tabla e interpretarla? Cuando la explican o la presentan, lo que están haciendo es describirla, ¿sí? En cambio, cuando hacen una interpretación, están analizando datos, infiriendo, sacando conclusiones, argumentando, ¿sí?, todo eso que ya hablamos también. Fíjense que ellas hacen una observación de la tabla. Dicen, podemos observar que son escasos los clientes que tienen más de 10 plantas, pero sí muchos de ellos poseen entre 6 y 9, lo que podría significar que deseen más cantidad. Por otro lado, hay un grupo que tiene más de 14 ejemplares al que se le podría ofrecer insumos de jardinería para el mantenimiento de las mismas. Fíjense que son sencillas las interpretaciones, no se les pide nada del otro mundo, simplemente analizar los datos y ver qué les parece a ustedes, ¿sí? Y utilizan los verbos en potencial, que yo ya les venía diciendo, como podría y podría otra vez, ¿sí? Después presentan el gráfico circular. Pueden presentar cualquiera de los dos primeros, y eso lo manejan ustedes, basta que esté explicado. Lo explican a continuación.
se representó la frecuencia relativa, que era el HI, para lograr visualizar la cantidad porcentual del total de plantas que posee cada intervalo. Eso es argumentar por qué utilizamos un gráfico circular, que es lo que yo también les decía. Y lo interpretan. Se puede observar que el 80% de los clientes tienen entre 1 a 9 plantas. Fíjense que lo que tienen que agregar de texto es muy sencillo y en muchos casos intuitivo, pero esto es hacer estadística, ¿sí? No tanto la parte técnica, que también la tienen que saber, pero para expresarlo en un informe ustedes tienen que explicarlo de una manera que se entienda. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber y que a mí me alegra mucho que todos los grupos de a poco me lo vayan mandando. Gráfico de columnas, ¿sí? O de barras, que es lo mismo. Y la interpretación de gráficos. Se representó la frecuencia absoluta para lograr visualizar la suma total de plantas que posee cada intervalo. Se logra observar la igualdad de plantas que tiene los intervalos 1, 5, 6, 9. Ven que es muy tranquilo y conciso, ¿sí? Podrían haber puesto que también se logra observar que entre 10 y 13 no hay ninguno, ¿sí? No son cerradas las consignas, ustedes lo pueden interpretar de la manera que mejor les venga, ¿sí? Pero yo les quería mostrar este ejemplo para que vean que es más sencillo de lo que parece. Sí les va a llevar tiempo porque tienen que hacer esto con las 5 preguntas que les tocó. Les va a llevar más extensión en el Word porque tienen que ir agregando cada uno de los gráficos que fueron haciendo y de las tablas. Pero no es demasiado trabajo intelectual, digamos. Tienen que agregar un poco de lo que ya fueron haciendo. Entonces les quería compartir este ejemplo para que tengan una estructura base y para que sepan que por ahí no lo carguen más de lo que ustedes creen que es, ¿sí? Vayan con las inferencias y con las conclusiones hasta donde creen que pueden. Si yo veo que falta algo, se los voy a pedir. Obviamente acá, para cerrar el trabajo de la variable, ¿sí? Que me olvidé decirle a las chicas cuando les di la devolución, le falta la parte de medidas, ¿sí? Pusieron 1.1, 1.2, 1.3 y le faltaría 1.4 medidas descriptivas, ¿sí? Donde expliquen qué medidas calcularon y por qué resultado les dio, si la medida representativa, bueno, todo lo que ya estuvimos viendo. Y también van a tener que agregar la parte de marca de clase porque es lo que van a tener que calcular para hacer las medidas, ¿sí? Todo eso lo van agregando a medida que va apareciendo. Pero todo esto y agregándole la parte de medidas es lo que tienen que hacer con las demás preguntas, ¿sí? Por supuesto, en las preguntas que sean variables cualitativas no van a agregar la parte de medidas porque no las pudieron calcular. Así que ahí se les va a resumir todavía más el trabajo, ¿sí? Pero bueno, chicos, esto es todo. O sea, no se preocupen, lo van a recontra poder hacer todos los grupos. Y esto es todo por hoy, ¿sí? Nos vemos la próxima clase, por supuesto. Sigo recibiendo avances, ¿sí? De cada uno de los grupos y les voy corrigiendo. Nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana.